Bienvenidos a Campeonato de hoy veremos nociones básicas de arbitraje. Comenzamos. Comencemos hablando sobre la posición de los árbitros asistentes y la forma básica en la que se debe de mover el árbitro central durante un partido. Los árbitros asistentes se van a ubicar de la siguiente manera. Del lado de las bancas, es decir, donde están los jugadores suplentes y los técnicos, siempre se va a ubicar el asistente número 1 y se va a ubicar siempre a la derecha de las bancas, mientras que el asistente número 2 se va a ubicar del lado contrario. El árbitro, mientras tanto, se va a estar moviendo en forma diagonal, como se ve ahí en la imagen, desde la esquina de una de las áreas grandes de un lado del campo hasta la esquina del área grande del otro lado del campo. Ahora es importante señalar que la mirada del árbitro siempre debe de estar de forma panorámica hacia donde se está disputando el balón, no clavada la mirada en el balón, porque muchas veces hay faltas que ocurren donde no se está disputando el balón. Entonces el árbitro debe estar siempre atento a todas esas situaciones, siempre moviéndose en diagonal y con la mirada, como digo, de forma panorámica hacia donde está en disputa el balón. Pero debe tener en cuenta que no debe quedar en una posición cercana al asistente de ese lado del campo. Ahí en la imagen se aprecia claramente cómo cuando el árbitro está de un lado del campo, siempre está alejado del árbitro asistente que se ubica de ese lado. Y cuando va el árbitro hacia el otro lado del campo, de igual forma, siguiendo esa diagonal, se debe de ir alejando del otro árbitro asistente. Al inicio del primer tiempo o del segundo tiempo, cuando se realiza el saque de salida, el árbitro central siempre se va a ubicar a un costado del círculo central, pero cargado hacia el lado del equipo que va a realizar el saque, mientras que los árbitros asistentes se deben de ubicar en línea con el último defensa de cada equipo, según el lado del campo que le corresponda a cada uno. Cuando se realiza un saque de meta, que es quizá la jugada que más veces se presenta durante un partido, el árbitro central se deberá ubicar en el centro del campo mirando hacia la portería donde se va a realizar el saque. El árbitro asistente del lado contrario, es decir, hacia donde se va a patear el balón, se va a ubicar en línea con el último de los defensas. Si se da el caso de que ese equipo adelante su defensa hasta la mitad del campo, el árbitro asistente de ese lado deberá moverse exactamente a la mitad del campo, pero ya no podrá pasar hacia el otro lado del campo. Es decir, ese es el límite del movimiento del recorrido de ese asistente. Pero en la mayoría de los casos se da que el defensa se coloca un poco más atrás del medio campo y es ahí donde debe de estar colocado ese asistente. El asistente del otro lado, mientras tanto, va a estar ubicado justo en línea con el balón y tendrá que estar atento porque va a ocupar 3 posiciones durante esta jugada. La primera posición, como digo, es en línea con el balón cuando el portero lo ha colocado en el suelo. Ahí se debe de ubicar el árbitro asistente de ese lado. Cuando el balón se pone en juego, el árbitro asistente que se encuentra del lado donde se está realizando el saque de meta deberá ubicarse exactamente en el borde del área grande. Va a verificar que el balón efectivamente abandone el área y, de no ser así, va a levantar su bandera para indicarle al árbitro que el saque de meta se debe repetir. Cuando el balón ya en juego ha abandonado el área grande, entonces sí, el árbitro asistente que se encuentra del lado donde se está realizando el saque de meta deberá ubicarse inmediatamente en línea con el último defensa. Durante un tiro de esquina, el árbitro central siempre se va a ubicar del lado contrario donde se encuentra el árbitro asistente que esté de ese lado del campo. Independientemente de qué lado de la cancha se cobre el tiro de esquina, como se puede ver en esas dos imágenes, la posición del árbitro siempre va a ser la misma y siempre va a estar manteniendo su mirada, repito, de una forma panorámica que le permita ver todas las posibles acciones que se presenten, sea un empujón, un jalón o incluso determinar si la pelota entra o no a la portería, aunque para ese tipo de jugadas la responsabilidad mayor será para el árbitro asistente que está ubicado sobre la línea de meta. Pero la posición del árbitro, como ven, siempre va a ser la misma y siempre del lado contrario a donde esté el árbitro asistente. El otro árbitro asistente, mientras tanto, deberá estar alineado con el último de los defensas del otro equipo o, en su defecto, colocado a mitad de cancha. En el cobro de un penal, ya sea en una serie de definición por penales o en un penal que ocurra durante el partido, la posición del árbitro central y de los asistentes es similar, pero tiene ciertas variaciones. Cuando el penal ocurre durante el partido, el árbitro asistente que se encuentra del lado contrario a donde se va a ejecutar el penal tiene que estar pendiente con el último defensa y muy atento a un posible contragolpe, si es el caso que tiene que determinar un fuera de lugar. Si el defensa está más adelantado, es decir, que está en la media cancha o por delante de la media cancha, el árbitro asistente de ese lado tiene que estar exactamente a la mitad, pero, como digo, muy atento a un posible contragolpe y a tener que señalar un fuera de lugar. Mientras que del otro lado, en el área donde se está ejecutando el penal, el árbitro central va a estar ubicado en una posición que le permita observar tanto al portero como al tirador y al resto de jugadores
que se encuentran al borde del área. En este caso, cuando el penal ocurre durante el partido, la posición del árbitro central siempre va a ser al costado derecho del portero que va a atajar el penal, mientras que el árbitro asistente, como digo, va a estar ubicado sobre la línea de meta a la altura del borde del área grande. El árbitro asistente en este caso tiene que estar atento a observar si la pelota cruza o no la línea de gol, si el portero se adelanta o si se mueve de la línea de gol, y también tiene que estar atento a los jugadores que entran a rematar o a defender, porque en caso de que se produzca un nuevo penal también se lo tiene que indicar al árbitro, o en caso de que algún atacante cometa una falta sobre el defensor o sobre el portero. El árbitro central también tiene que estar atento al portero, porque él será quien determinará si el penalti se repite o si el atacante, por ejemplo, comete alguna infracción durante el cobro del penal, como puede ser la famosa paradiña, que se tarde en exceso, esa pausa que la haga muy larga, y en ese caso pues el penal tendría que ser anulado. Y como digo, también tiene que estar atento a los jugadores que entran a rematar, porque en muchas ocasiones cuando el portero ataja el penal, los jugadores se barren tanto a despejar como a tratar de meter el gol, y ahí se producen muchas faltas que a veces el árbitro, por no estar ubicado, por no estar atento, pues no ve. Cuando se trata de una serie de definición por penales, uno de los asistentes va a permanecer en el centro del campo con el resto de los jugadores que concluyeron el partido. Es decir, en esta zona no puede haber entrenadores, tampoco fotógrafos ni gente ajena al partido, y mucho menos los jugadores suplentes. Únicamente pueden estar los que concluyeron el partido. En el área donde se van a ejecutar los penales tiene que estar el otro árbitro asistente colocado sobre la línea de meta, pero en esta ocasión al borde del área chica, mientras que el árbitro central tiene que estar en una posición que le permita ver tanto al portero como al tirador. Para el caso de los tiros libres, sean directos o indirectos, la posición del árbitro central y de los árbitros asistentes va a ser similar a la misma que ocupan cuando se produce un tiro de esquina. Es decir, el árbitro central tiene que estar ubicado en una posición que le permita ver tanto al cobrador como a la barrera, porque él tiene que determinar si, por ejemplo, la pelota le pega en la mano a alguno de los jugadores de la barrera. Entonces tiene que estar ubicado de una forma que le permita tener esta visión periférica, esta visión panorámica, tanto al tirador como a los jugadores de la barrera. El asistente que se encuentre del lado del campo, más cercano a la portería donde se pueda meter un gol, tiene que estar ubicado exactamente en línea con el último defensa, o en su defecto en línea con la barrera, mientras que el árbitro asistente que está del otro lado del campo de igual forma tiene que estar pendiente con el último defensa, porque se puede producir un contragolpe, y en ese caso pues tiene que determinar un fuera de lugar. Y como se da en las otras situaciones de juego, si el último defensa está colocado sobre la mitad del campo o más adelante, el árbitro asistente de ese lado tiene que ubicarse justo a la mitad. Finalmente pasemos con las diferentes señales que tiene que realizar tanto el árbitro asistente como el árbitro central. Comencemos con los árbitros asistentes. Para indicar un cambio o una sustitución, el árbitro asistente número 1, que es el que se encuentra cercano a las bancas, debe levantar su bandera sujeta con ambas manos por encima de su cabeza. Cuando se produce un saque de banda, el árbitro asistente debe indicar qué equipo es el que va a cobrar, y esto se hace señalando la dirección hacia donde está atacando el equipo que va a tener posesión del balón. Cuando sucede un fuera de lugar, el árbitro asistente lo tiene que señalar de la siguiente manera, y esto es algo que poca gente sabe. Primero debe levantar su bandera, y luego, dependiendo de la zona donde se produjo esa jugada, tiene que determinarlo de diferentes formas. Por ejemplo, si la jugada sucedió en una zona cercana al árbitro asistente, vean, indica con la bandera un poco en diagonal hacia el suelo. Si la jugada se produjo en una zona central del campo, la bandera va de forma recta. Pero si la jugada se produjo en una zona muy alejada del árbitro asistente, la bandera, vean, va en diagonal hacia arriba. Entonces, es la misma jugada, la misma acción, un fuera de lugar, pero dependiendo la zona del campo donde se produjo, la señalización va a ser diferente. Cuando se produce un saque de meta o un tiro de esquina, no hay mucha ciencia, simplemente cuando el saque de meta se señala el borde del área chica, y cuando es tiro de esquina pues tiene que señalar el banderín de córner. Cuando se produce una falta, es similar a cuando se marca un saque de manos. Primero se levanta la bandera y luego se señala el lado hacia donde se tiene que ejecutar, siempre indicando la dirección hacia la que tira el equipo que tiene posesión del balón. Por su parte, el árbitro central podemos decir que únicamente tiene que realizar 3 señalizaciones, que son el tiro libre directo, como ven, se coloca un brazo levantado en diagonal hacia arriba; tiro libre indirecto, se coloca el brazo apuntando hacia arriba; y cuando tiene que señalar ventaja, coloca ambos brazos apuntando hacia el frente. Cuando tiene que mostrar alguna tarjeta, simplemente la tiene que enseñar en la parte más alta. Otra señal que puede hacer el árbitro es, por ejemplo, indicar hacia dónde se debe ejecutar un saque de banda. Esto lo hace cuando el árbitro asistente queda muy lejos, tiene que indicarle al cobrador hacia qué lado va la jugada, y pues simplemente puede realizar otro tipo de señales, como por ejemplo indicar que marcó una mano, hacer el gesto gráfico de que está señalando una mano, que está señalando un jalón, o determinados gestos que pues permitan que el público o que la gente que esté presenciando el partido sepa exactamente que está marcando
marcando y también los jugadores pues sepan qué fue lo que marcó. Como ven, las señales de un árbitro central son menos que las de un árbitro asistente. En realidad no es muy complicado el arbitraje en el fútbol, pero a veces tenemos mucho desconocimiento y nada más estamos reclamando a lo tonto. Por eso es siempre sano saber de qué se trata